Ustedes saben que el progresismo latinoamericano espera con ansia la elección en Brasil, donde Lula pueda nuevamente ser presidente y de un modo se reinicie ese periodo de integración regional tan productivo que tuvimos hace no mucho y que fue cortado como un tajo por el lawfare y la reacción conservadora, ¿no? Pero más que nada por el injerencismo de los Estados Unidos. Algunos dicen que Cristina va a esperar hasta esa elección para definir cuál es su futuro político en el 2023. Cosa que suena bastante razonable, ¿no? Así que bueno, todos de algún modo estamos mirando lo que vaya a ocurrir con la historia de Lula, lo que vaya a ocurrir en Brasil. Este fin de semana, y quería compartir con ustedes, leí una nota de opinión de Eric Nepomuceno, escrita desde Río de Janeiro. Eric es un periodista muy renombrado, y la verdad de altísima calidad. Ha vivido exiliado primero. Se exilió de Brasil hacia la Argentina durante 3 años, y luego se fue a España. Les recuerdo que la dictadura en Brasil duró 21 años. 21 años de dictadura. Dictadura que en un punto aún hoy no ha sido revisada, no se han juzgado los crímenes como aquí, y en un punto todo eso tiene algún impacto, ¿no? Pero bueno, les decía que había leído la columna de Eric y la quería compartir con ustedes, porque probablemente no todos la hayan leído. Salió publicada en página 12 y dice así: el pasado miércoles 22 de junio llegué a mis 74 años. Hace mucho que digo, y lo reitero aquí, que la vida no me debe nada. He convivido de muy cerca con algunas de las mejores cabezas de mi tiempo. Tuve y tengo amigos y amigas de grandeza especial. Tengo la misma compañera desde hace 51 años, 5 meses y 8 días, y un hijo que me llena de orgullo. Supe sobrevivir a pérdidas infinitas, a empezar por la de mi padre y también de amigos y amigas del alma. El vacío en el alma no dejará jamás de existir, pero hay que vivir la vida con ese hueco y con la memoria plena de los que fueron y de cierta manera siguen siendo. En mis tiempos de reportero logré salir ileso de la cobertura de guerrilla urbana en la Argentina y guerras civiles en el Sahara y en América Central, principalmente en El Salvador. Pasé por 2 exilios, primero en Argentina, luego en España, que todavía estaba cargada de la herencia nefasta de Franco. Viene siendo una vida especialmente intensa, la mía, que insisto, vida que no me debe nada, absolutamente nada. Lo que jamás supuse, siquiera en los momentos de más bruma, es que llegaría a mi edad viendo lo que ocurre en mi país. Jamás. Esa decadencia feroz empezó, conviene no olvidar jamás, con el golpe institucional que alejó a Dilma Rousseff de la presidencia e instaló en su lugar a un ladronzuelo vulgar llamado Michel Temer. A él le debemos el desmonte de la estatal Petrobras y la actual política de precios, que hace con que lo que es producido en reales, la moneda nacional, sea pagado en dólares. Y también la transformación de una empresa integrada de petróleo en otra, que perdió refinerías y redes de distribución. Y entonces vino el sucesor, la mayor y más abyecta figura de la historia de la República Brasileña, Jair Bolsonaro. Y la catástrofe se extendió y destroza o amenaza destrozar todo lo que nos tomó décadas para existir. Por más que yo entienda que desde el golpe militar de 1964, que instauró una dictadura feroz que duró 21 años, lo primero que fue desmantelado ha sido la educación, creando generaciones de brasileños sumergidos en la más profunda ignorancia, e ignorancia en todos los sentidos, de la ignorancia política a la que se refiere a la realidad de nuestro país. Todavía me abruma que Bolsonaro haya sido electo presidente. Sé también del tamaño del daño provocado a Brasil por el trabajo de un juez deshonesto y manipulador, Sergio Moro, que detuvo ilegalmente al expresidente Lula da Silva, ayudando de manera concreta a la victoria de Bolsonaro. Desde un primer momento entendí que Moro actuó
para demonizar la política brasileña con pleno respaldo de los medios oligopólicos de comunicación, de parte sustancial de los militares, de los dueños del dinero, y que contó con la omisión cómplice de los integrantes de la instancia máxima de justicia, el Supremo Tribunal Federal, que tardaron años para llegar a la conclusión obvia: todo el juicio y la prisión de Lula fueron una farsa y fue anulado. Sé todo eso, lo entiendo, pero una pregunta sigue sofocando mi alma. ¿Cómo es posible haber tanta gente que votara otra vez a este esperpento ladronzuelo, a este aprendiz de fascista como Bolsonaro? El Brasil del 2023 será un amontonado de polvo de la ruina que será dejada por Bolsonaro. ¿Por dónde empezar la reconstrucción? Guardo en el alma una esperanza inoxidable, que tan pronto sea catapultado del sillón presidencial y la inmunidad concedida por la ley, Bolsonaro sea directamente conducido a un tribunal para responder a la infinidad de crímenes que cometió a lo largo de su inmundo mandato. Y esa esperanza me ayuda a aguantar lo que falta hasta que ese día finalmente llegue. Que la vida siga sin deberme nada. Es un texto de Eric, me pareció interesante compartirlo porque, primero, que habla de una cuestión más vivencial, ¿no? Es una persona atravesada por la historia del Brasil y por la historia de Latinoamérica. Y que a lo largo de una vida de 74 años ha pasado de todo, o casi todo. Y cuando creía que la vida no le debía nada y que ya estaban a mano, aparece esta necesidad. La necesidad de desterrar para siempre a una figura horrible como Bolsonaro. Ustedes saben de todos modos que las personas, cuando llegan a estos cargos, encarnan políticas públicas. Me llamó la atención del texto que él describiera para qué llegó Temer y por qué continúa Bolsonaro en el poder. Entre otras cosas, para que las cosas que se hacen en reales, se producen en reales, se fabrican en reales, puedan ser cobradas a precio dólar, ¿no? Hay muchas similitudes entre la Argentina y Brasil en este punto, porque estamos hablando de políticas neoliberales, fundamentalmente, que internacionalizan el precio de las cosas, fundamentalmente de los alimentos, ¿no? Y después el comportamiento del Poder Judicial, que él describe, también es muy parecido al de la Argentina, con una diferencia. Allí, finalmente, la Corte Suprema corrigió lo que había sido la consecuencia del lawfare. Aquí no, aquí la Corte Suprema está súper empoderada. La Corte Suprema, a pesar de su desprestigio, a pesar de el carácter bonsai, a pesar de la reducción de sus miembros, a pesar de que es una Corte machirula, bueno, todo lo que más o menos siempre hablamos o denunciamos, sigue teniendo las riendas de las decisiones fundamentales de la política jurídica, la política judicial, y sigue funcionando como campana de inmunidad o de impunidad frente a jueces venales, ¿no? En su gran mayoría, que responden a los dueños del poder y del dinero, fundamentalmente a Mauricio Macri. Y me parecía interesante marcar esas coincidencias, porque estamos hablando de una época, estamos hablando de una región, estamos hablando también de un socio comercial, pero también político de la Argentina, como es Brasil, y en un punto hasta que la necesidad que tenemos, la necesidad de que Lula pueda ser nuevamente electo presidente y que eso inaugure un nuevo clima político, o un nuevo ciclo político también, y que eso de algún modo irradie hacia nuestro país, pensando ya en las posibilidades que tiene el Movimiento Nacional y Popular para el próximo año, como ustedes saben, electoral. Siempre por cuestiones de idioma, lenguaje, pareciera, o también rivalidad futbolística, pareciera que lo que sucede en Brasil o no nos importa tanto o no es tan relevante para nuestras vidas, y sin embargo es muchísimo lo que se está jugando o lo que se va a jugar allí en la elección, ¿sí? En la elección en la que quizá Lula pueda reelegir. Muchísimo. Lo describía recién un gran periodista, en este caso Eric Nepomuceno. Muchos lo conocerán de
las lecturas de sus columnas en página 12, pero que sintió él la necesidad de volcar a un texto eso que le estaba pasando, que no es otra cosa que un momento oscuro y odioso de la vida que piensa haber revertido, ¿no? Y le pide a la vida que le queda que le dé la oportunidad de ver sentado en el banquillo a Bolsonaro, que es lo mismo que decir que Lula vuelva a ser el presidente que no dejaron ser, al presidente que encarcelaron, aquel que pretendieron ensuciar, pero que tiene o tendrá eventual desquite dentro de poco. Con bellísima prosa lo describía así el señor Eric Nepomuceno.